Hay algunos personajes que su palabra vale menos que sus acciones y sus acciones ya están devaluadas. Hay algunos personajes que son capaces con la misma cara de líderes falsarios que usaron ayer para marcar un camino, con esa misma cara te usan los mismos argumentos para marcar un camino distinto, inclusive un camino en retroceso. Se trata de la politiquería opositora, falsaria y prostibularia venezolana, que ha quedado al descubierto en más de una ocasión, pero que en esta ocasión, con el tema de Capriles y su supuesto salto de talanquera, su supuesta traición o su supuesta conversión en un alacrán, nos permite sopesar de nuevo la profundidad del juego sucio que dentro de esa oposición falsaria en más de una ocasión hemos señalado. ¿Cuál es el problema? El problema es que se olvida. El problema es que a cada traición viene un perdón y a cada perdón viene un olvido y después viene otra traición. Y por supuesto hay gente que se entera o dice que se entera siempre de último. Perdón, pero es que no lo estaban viendo hace rato. Ahora es que se vienen a dar cuenta de estas cosas. Lo que está a la vista no necesita anteojos. No, lo que no va a pasar es que yo divida a la oposición. Eso no va a pasar. El tema es que la abstención no propone nada. La abstención sencillamente es quédate en tu casa. Lo único que va a pasar es que el gobierno se va a coger todo. No, bueno, el gobierno ya te cogió a ti como 4 veces. Ya nada más con que tú al régimen lo llamas gobierno, ya con eso sabemos que eres un cogido y un recogido por el chavismo. En más de una ocasión. De esta barbaridad vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Hay gente que necesita más de una pedra para entenderlo, pero la fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te partirán la pierna para venderte las muletas, te apropiarán la muleta y le echarán la culpa al imperio, a la oligarquía, a la derecha. Te robarán la ceniza y el cenicero, el agua del florero, la flora y el florero, el entierro, el muerto, el velorio, la vela, las ganas de vivir, la forma de caminar, las ganas de salir adelante, la búsqueda de tu progreso personal, tu bienestar, tus servicios públicos de calidad, el país en el que naciste, las calles en las que creciste, los parques en los que jugaste, la forma de caminar de hasta el agua de los floreros. Si no te gustó que te lo dijera es porque muy probablemente eres un caprilista. Tú eres de esos que decía que eras caprilista, ¿no te da pena? ¿A ti no te da pena decir, haber ofendido a la gente en el pasado porque no apoyaban a Capriles, porque criticaban a Capriles, porque critican a esa maldita oposición falsaria y venir entonces a quejarte cuando uno te dice las cosas y venir a dar clases de moral? ¿Tú no tienes moral? No tienes moral. Si tú te declaraste caprilista, leopoldista y te la pasabas repitiendo que si hay un camino, que si fuerza y fe, que si hasta el final, tú no tienes moral para estar hablando de estupideces. Tú deberías encerrarte en un monasterio y dedicarte a una vida perpetua de oración, de silencio, de ayuno y de penitencia. Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, vete lejos. Vete lejos. Vete lejos. Y era el miércoles santo y el nazareno. El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos y que alejara a mis enemigos con la cruz de San Benito de la Escosita. Fuera, sabandija. Fuera, sabandija. ¿Pero qué hace que no te vas? Fuera, sabandija. Fuera, fuera, sabandija. Fuera. Capriles era el que decía que él no quería acabar con las misiones, que él lo que quería era mejorarlas, que él no quería acabar con la bolsa del CLAP, que él lo que quería era que en la bolsa del CLAP metieran carne y pollo y pescado. Es decir, Capriles quería tener sus propias viejas malditas del CLAP. ¿Verdad? Y las tiene. De esas viejas malditas del CLAP de Capriles vamos a hablar ahorita. Bueno, empezando por él. Él tiene el alma envuelta en un legging de Animal Print. 27 tallas menos.
el flaco bello. Joda. La base fundamental del chavismo criminal que somete a la gente en las comunidades es esa estructura asquerosa llamada viejas malditas del club. Por esa razón hemos creado esta sección. La sección donde le ponemos la lápida a las viejas malditas del club. ¿Quiénes han sido las afortunadas que se denuncia hoy para ponerles la lápida en nuestra sección de las viejas malditas del club? ¡Atención, atención! Julie, mejor conocida como la loca amargada. Carlos y Andrés, que los llaman los perdidos. Lidimar, conocida como la Comegorgojo. Nayesca, conocida como la Palo Seco. Dios mío, qué nombre. Thaís, conocida como la vieja loca. Estos personajitos, Julie la loca amargada, Carlos y Andrés los perdidos, Lidimar la Comegorgojo y Nayesca la Palo Seco y Thaís la vieja loca, son los torturadores de la comunidad donde les ordenaron hacer todo tipo de barbaridades para acabar con la vida y la convivencia de sus vecinos. ¿Y cómo cumplen ellos con su labor? Reparten bolsas de verduras podridas. Se roban el pollo. Cuando viene pollo en las bolsas, se roban el pollo para revenderlo. O para comer ellos pollo todos los días. Debe ser por eso que a Carlos y a Andrés lo llaman los perdidos, porque se la pasan comiendo pollo. Ay, cuidado. Revenden el pollo. Por supuesto, ni más faltaba, ¿no? Les dieron unas cocinas, unos aparatos, unos electrodomésticos para repartirlos en la comunidad a las personas que tuviesen necesidad. ¿Y qué hicieron? Se las robaron, las vendieron, se quedaron con ellas, nunca se vieron las cocinas. De más está decir que los vecinos de Julie la loca amargada, Carlos y Andrés los perdidos, Lidimar la Comegorgojo, Nayesca la Palo Seco, Thaís la vieja loca, venden las bolsas del club con sobreprecio. Es que son cleptómanos. Julie loca amargada, Carlos y Andrés los perdidos, Lidimar la Comegorgojo, Nayesca la Palo Seco y Thaís la vieja loca han quedado al descubierto como viejas y viejos malditos del club dedicados a torturar a sus vecinos. Y recuerden, amigos, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Hasta aquí, la sección que le pone la lápida a la estructura básica del chavismo, las viejas malditas del club. Será hasta una próxima entrega. Y seguimos. Miren, yo creo que cuando ocurren eventos de este tipo, hay que revisar muy bien lo que dice cierta gente hoy y lo que dijeron ayer. La posición que ha asumido Capriles y la posición que han asumido otros personeros de la oposición falsaria nos permite otra vez darnos cuenta del juego falsario de esa oposición que no se opone. Los argumentos siempre son los mismos, lo que cambian son los voceros. A cada elección le viene una toma de posición de un sector de esa oposición falsaria. Es decir, ellos siempre hacen lo mismo, solo que se rotan el papel que les toca jugar. En una ocasión, Capriles llamaba a la abstención, pero otro sector de esa oposición falsaria llamaba a participar. Se les llamaba traidores, se les llamaba alacranes. Cuando vienen las siguientes elecciones, donde todos deciden participar, se olvida la traición anterior. Voy a dar el ejemplo. Ejemplo claro. En el 2013, a Capriles, mejor dicho, a la gente que votó por Capriles le robaron las elecciones. Fue la primera elección que se roba a Maduro. En esa elección que se roba a Maduro, Capriles reclama el fraude. ¿No es así? Y
a pesar de reclamar ese fraude, participan en las elecciones regionales, participan en las elecciones municipales de ese mismo año, del año 2013. Y Capriles participó a pesar del fraude. A pesar del fraude. Luego viene un largo camino donde se atraviesa la salida del 2014, las protestas de la salida del 2014, y vienen las elecciones del 2015. Entre ambas fechas ocurrieron creo que como 2 o 3 mesas de diálogo con la oposición falsaria, ¿verdad? En medio de todo eso hay que decir además que ocurre la famosa elección de la Asamblea Nacional, donde dicen que ganó la oposición. Y en realidad ahí no ganó la oposición, por 2 razones. Número 1, porque no hay oposición. Número 2, porque lo que en realidad ocurrió allí es que Maduro necesitaba purgar el chavismo y teniendo un sistema electoral lo suficientemente fraudulento, prefirió entregarle el control del Parlamento a una oposición plenamente controlada por él que entregarle el control del Parlamento a un chavismo que no estaba controlado por él. Eso fue lo que ocurrió. Prueba de eso es que ese Parlamento en manos de la oposición no sirvió absolutamente de nada. Absolutamente de nada. En el 2018, con esa Asamblea Nacional opositora, con mayoría, con reclamos porque se inhabilitó un poco de gente para acudir a las elecciones regionales del 2016, cuando se paró todo lo relacionado a la búsqueda de un referendo revocatorio, cuando se inhabilitó gente para participar en las elecciones regionales y municipales, cuando se instauró una asamblea constituyente ilegal, tan ilegal que ellos mismos la tuvieron que disolver, y obligaron a gobernadores electos, ¿ok?, en esas elecciones del 2016, a que tenían que juramentarse ante una constituyente ilegal y jurarle fidelidad a esa constituyente cubana. Ante todo eso, en el 2018, las elecciones presidenciales no tuvieron el concurso o la participación del grueso de la oposición falsaria. El único que participa allí es Henry Falcón. Henry Falcón participa en esas elecciones del 2018 y se le acusa de traidor, de alacrán, de vendido, de chavista, etc. Luego del 2018, ¡pum!, reaparece Henry Falcón en el seno de la oposición porque lo más importante es la unidad. En esta ocasión le toca jugar el juego del traidor a Capriles. Y después que pase esto, en las próximas elecciones se volverán a encontrar. Porque ellos son así, amigos. Esto yo lo he contado, esta forma de actuar. Yo la he dejado clara en mi libro, Una mesa de 3 patas. Allí, en ese libro, yo he contado cómo esa oposición falsaria hace exactamente lo mismo siempre. Juegan el mismo juego, hacen las mismas cosas, se venden de la misma manera, 3 pasitos para adelante, 4 pasitos para atrás. Y lo más importante e interesante es que cada vez que lo hacen, cuentan con 2 cosas. Número uno, con la alcahuetería de comunicadores y periodistas alineados a su tendencia. Y número dos, lo que hacen siempre es usar los mismos argumentos con los que ayer llamaron a la abstención, con esos mismos argumentos hoy llaman a participar y viceversa. Esa es la forma de actuar. Quien leyó mi libro Una mesa de 3 patas no le sorprende lo que hace Capriles. Y a quien le sorprende lo que hace Capriles dice, Dios mío, pero ¿por qué este tipo hace eso? ¿Por qué está pasando esto? Vaya y cómprese mi libro, Una mesa de 3 patas. El segundo tomo del ajuste de cuentas a la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Atención. Si te encuentras en Europa, puedo venderte el libro directamente. Te lo autografío, te le pongo una dedicatoria y te lo mando directamente. Comunícate conmigo. Y si estás en los Estados Unidos, también. Todavía no estamos claros si podemos hacerlo a Latinoamérica, pero podemos hacer ya envíos a toda Europa, incluyendo, por cierto, Suiza y Gran Bretaña.
Y podemos hacer también envíos a los Estados Unidos. Entonces comunícate conmigo. Ahora, si estás en Madrid, puedes ir al sitio donde se están vendiendo una edición especial de Una Mesa de Tres Patas. Eso en la librería Los Pequeños Seres, allí en Madrid, en la calle Rivera de los Curtidores número 19. Al mismo precio que en Amazon están los libros, que es una selección especial, autografiados y con una dedicatoria única para cada libro. Es una edición especial que solamente encontrarás en la librería Los Pequeños Seres de Madrid, allí en la calle Rivera de los Curtidores número 19. Si vas, salúdame al camello. ¿Y quién es el camello? Cuando vayas lo verás. Salúdalo de mi parte, que ese es pana mío, ¿viste? Ese es pana mío. El 22 voy a estar en las fiestas de San Jordi, allí en Barcelona. Voy a estar a las 5 de la tarde en el Paseo de Gracia, en el stand de la gente de la librería Byron. A las 5 de la tarde en el Paseo de Gracia, el 23 de abril, fiesta de San Jordi. Entonces Capriles resulta ser que ahora es un traidor. Decían las abuelas que la lengua es el castigo del cuerpo y que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Atención, vamos a escuchar a el esclavo de sus palabras, Enrique Capriles Ratonsky. Ese rumorcito que anda por allí, de que selectivamente también van a habilitar algunos de los líderes de quienes queremos cambio en el país, yo lo rechazo de plano. Y si creen que yo me voy a prestar a un jueguito, no conocen cuál ha sido nuestra posición en 24 años de lucha, 24 años de lucha contra, pues tú sabes muy bien que yo jamás he estado con esta mal llamada revolución. Precisando ese tema, Enrique, si por ejemplo el gobierno decide, vamos a dejar por fuera a María Corina Machado y habilitamos a Capriles. O todos en la cama o todos en el piso. O todos en la cama o todos en el piso. O sea, no aceptarías una habilitación de eso, no correrías. No, lo que no va a pasar es que yo divida a la oposición. Eso no va a pasar. La lengua es el castigo del cuerpo. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Dijo Capriles en aquel momento que o todos en la cama o todos en el piso. Es decir, que o los habilitaban a todos o no se habilitaba a nadie. Decía también que eso de usar el habilitar a uno e inhabilitar a otro era un juego del régimen en el cual él no iba a participar porque eso sería dividir a la oposición y que él no iba a dividir a la oposición. Y entonces aquí dice una gente, Capriles, ay, Enrique Capriles cambió, se transformó y tal. Bueno, los que dicen eso son unos imbéciles. Los comunicadores que andan ahora crucificando a Capriles después de haber sido chulos del comando tricolor de Capriles y haber vivido bajo el paraguas del caprilismo, con medios de comunicación a su servicio, con nóminas a su servicio, con la inmensa nómina de la gobernación de Miranda en su momento y fundaciones asociadas, con el dineral que manejaba Primero Justicia para pagar periodistas y para pagar líneas de comunicación. Los que andan ahora haciéndose los locos, me encantaría que los dejen en la calle y que muestren las nóminas donde estaban todos metidos. O la mayoría de esos personajitos que se venden al mejor postor en sus posiciones. Porque no tienen dignidad, porque no tienen moral, porque son unos mercaderes, unos mercanchifles de la información, de la comunicación, de la propaganda, del chisme, de la mentira. Que Capriles cambió, Capriles no era así, Capriles no traicionó. Momentico. Es que aquí se le olvida a la gente que para que Capriles fuese, escuchen bien esto, porque la cosa viene de atrás. Para que Capriles fuese gobernador de Miranda, el chavismo le cerró el paso a Enrique Mendoza en el 2008. El chavismo inhabilitó a Enrique Mendoza en el 2008 para que no pudiera competir por la gobernación de Miranda y por esa razón es que quedó solo Capriles. Como hizo en el municipio, en la alcaldía mayor con Leopoldo López. Inhabilitaron a Enrique Mendoza para abrirle paso a Capriles, inhabilitaron a Leopoldo López para abrirle paso a Ledesma. Eso fue lo que pasó. Ahora todo el mundo se lo olvidó. Ahora las inhabilitaciones son una cosa nueva. Ahora las inhabilitaciones son una cosa horrible. Y cuando las disfrutaban los otros, no lo era. Número uno. Número dos. Cuando Capriles dijo en la madrugada del 15 de abril del 2013
que le habían robado las elecciones y que había que salir a la calle a reclamar ese inmenso fraude, y 3 días después nos mandó a bailar salsa. En ese momento no era un traidor. No, porque es que lo que hizo fue evitar un baño de sangre. No, porque él no iba a exponer el país a una guerra civil. No, porque es que esa no es su forma de ser. Él cree en la política. Ahora sí es un traidor. Cuando nos dejó con las cacerolas en la mano y con los zapatos en la puerta, ahí sí era un tipo llamado La Paz. Bueno. En respuesta a... ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque Capriles ha decidido presentarse como candidato en una lista amparada, entiéndase y escúchase bien, en una lista amparada por el inefable Manuel Rosales. Manuel Rosales, gobernador del Zulia, dentro del sistema chavista, ha confeccionado una lista para presentar diputados a la Asamblea Nacional, candidatos a gobernadores, etcétera. Y quien encabeza la lista nacional para ser diputado seguro con los votos que alcancen y que les den ellos en ese sistema fraudulento, el primero de esa lista es Enrique Capriles. Ahí está Enrique Capriles, está Stalin González, está Tomás Guanipa, está Pablo Pérez, que fue el candidato del Nuevo Tiempo en las primarias contra Capriles. Están esas sabandijas ahí. Ante esa situación han declarado a Capriles traidor, y el partido del cual fue uno de sus fundadores como partido lo ha expulsado. Estamos hablando del partido El Nuevo Tiempo. Atención con el comunicado. Dice, Primero Justicia, comunicado. Primero Justicia expulsa a Enrique Capriles y Tomás Guanipa. Primero Justicia rechaza las negociaciones con la dictadura que habilitaron a Capriles y Guanipa y les otorgaron una nueva tarjeta, traicionando la unidad y el mandato popular. Primero Justicia informa al país que a partir de hoy han sido expulsadas de nuestra organización política las siguientes personas: Enrique Capriles Ratonsky, Tomás Guanipa, Amelia Belisario, Ángel Medina, Pablo Pérez y Juan Requesens. Resulta especialmente indignante y escandaloso que figuras como Enrique Capriles y Tomás Guanipa, tras negociaciones con el régimen de Maduro, hayan sido habilitadas de manera selectiva, a pesar de haber estado inhabilitadas hasta hace apenas unas horas, y hayan sido beneficiadas con una tarjeta electoral, mientras los partidos legítimos del país siguen judicializados y secuestrados por el poder. Todo esto ocurre mientras hay presos políticos, compañeros de partido perseguidos, torturados en la clandestinidad o en el exilio por pensar diferente. Y me pregunto yo, ¿y no habían ya asesinado al concejal Fernando Albán? ¿Y no habían asesinado ya al concejal Carlos García? ¿Y no habían asesinado ya a varios dirigentes políticos de distintos partidos cuando ustedes fueron a las elecciones del 28 de julio? No, es que no podemos participar en las elecciones porque han matado compañeros. Sí, pero los mataron también antes. Aquí es donde está la doble vía. Aquí es donde está la doble vía. Bueno, tú sabes, falsarios y protubularios hasta el final. La decisión de expulsión responde a su participación activa en un evento convocado al margen de la Unidad Democrática, en abierta contradicción con lo aprobado por el Comité Político Nacional el 25 de febrero y ratificado por la Junta de Dirección Nacional el 14 de marzo. Con su accionar han decidido apartarse de la ruta definida por la Plataforma Unitaria Democrática, del presidente electo Edmundo González Urrutia y del liderazgo de María Corina Machado. No se trata de un hecho aislado. Desde las primarias, estas personas han adoptado una posición progresivamente alejada del mandato expresado por millones de venezolanos. Hoy, esa trayectoria culmina con su participación en una elección fraudulenta, secuestrada y diseñada para convalidar al régimen. Y las elecciones anteriores, organizadas y diseñadas por ese mismo régimen, no eran para convalidar ese régimen. A las de antes eran buenas porque ustedes participaban, las de ahora son de convalidación porque ustedes no participan. Claro. Y las siguientes serán igualitas, con las mismas condiciones, y ustedes van a decir, no, hay que participar porque ahora sí. Porque así son, falsarios y prostibularios. Con esta decisión, Primero Justicia reafirma su lealtad al mandato del 22 de octubre y del 28 de julio, su compromiso con la ruta democrática y con el pueblo venezolano, que exige y merece un cambio político real. Quienes hoy bajan la cabeza ante el régimen y participan en su farsa, le dan la espalda a la voluntad de la gran mayoría del país. Nosotros, en cambio, seguimos firmes y convencidos de que el cambio político viene y seguiremos luchando por una Venezuela libre hasta lograrlo. Este es un comunicado que emite el ala de Primero Justicia, que se encuentra en manos de ese redomado bueno para nada, malo para todo, llamado Julio Borges. Julio Borges
que es un desatinado de nacimiento, que es un indigente de la política, que es un menesteroso del quehacer público, que es un transhumante de la sensatez, un prófugo de la sindéresis a nivel político, un fracasado, un tipo que ha fracasado en todos los ámbitos de la política donde ha incursionado. Un personajito gris, cuyo brillo es inversamente proporcional al grueso de las cejas de asfalto que tiene. Ese personaje que está en la politiquería desde el año 98 viene a decirnos: tranquilos, nosotros vamos a seguir luchando. No luches tanto, ¿viste? Que te va a salir una hernia. Cualquier cosa, si tienes una hernia, el doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez está dando junto a decenas de personas una batalla en contra del sobrepeso. El medicamento semaglutide, el famoso Ozempic. Eso no es un medicamento mágico, amigos. Eso tiene que suministrarse de forma responsable y tiene que tener el acompañamiento requerido con una dieta balanceada, acompañamiento médico y actividad física. Todas esas cosas las tiene dentro de su catálogo de acciones contra el sobrepeso el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Vamos a derrotar el sobrepeso con el doctor Ricardo Pérez. Y allí en la Florida está César. César es capaz de realizar, porque a César lo que es del César, las refacciones, remodelaciones, ampliaciones, reinvenciones de espacio, reinterpretación de las necesidades que tienes en ese espacio habitacional o comercial o industrial para que las actividades que allí desarrollen sean de provecho y que se respete el criterio estético y las normas de construcción. Y si se trata de construcción desde cero, también está César allí a la disposición de toda esta actividad. Lancor Construction Services a César, lo que es del César. Y evidentemente, si a usted cuando habla le ve en la cara, mire usted que usted sea un vendedor, que usted tenga clientes a los cuales quiera suministrarle servicios o productos, bienes y servicios. Y que cuando vayan a comunicarse con usted, reciban palabras como si las hubiese fabricado Julio Borges. Eso es una cosa horrible. Usted tiene que tener técnicas de comunicación efectivas y esas técnicas debe dejarlas en manos de los especialistas. Para eso está Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, porque a veces no basta con palabras bonitas. Son necesarias las palabras efectivas. Más que la belleza del discurso es la efectividad de las palabras. La comunicación efectiva, déjala en manos de los consejos de tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Y en España con todas las de la ley, el bufete número 1 en materia de extranjería en España, Hispanidad, abogados y asesores. No caigas en la trampa de dejar tu caso al garete, a la deriva. No, déjate representar por un abogado ante las autoridades migratorias españolas con el mejor bufete en materia de extranjería en España, Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Mira, y yo te voy a decir una cosa. Si tú eres militante de Primero Justicia y estás en los Estados Unidos, cómprate una póliza, porque por ahí, mira, puede pasar cualquier cosa. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Capriles peleando con Julio Borges. Una cosa horrenda, horrible. Un gurruminato asqueroso y amarillo. Fuera de aquí, sabandija. No caigas en eso. Tu asesor Gustavo te recomienda y tiene para ti las mejores pólizas de salud, las mejores pólizas de vida con la mejor cobertura y el presupuesto que se adapta a tu necesidad. También las pólizas de seguro de vida y el producto novedoso que está poniendo al día a la gente con la planificación financiera, que son los fideicomisos en vida, que te garantizan que tus propiedades, todo lo que has construido en los Estados Unidos y que lo tienes allí, ese patrimonio, para dejárselo a tus herederos, cuando tú faltes, no caiga en manos de una corte sucesoral, sino que puede estar a la disposición de tus sucesores a través de un fideicomiso en vida. La oferta es maravillosa y las posibilidades son amplísimas. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Entonces, luego de este comunicado, aparece el comunicado donde expulsan a Capriles. Aparece este hombre preclaro, este profundo pensador, filósofo político que es Julio Borges, a explicarnos por qué expulsaron a Capriles. Atención.
Hace 25 años fundamos Primero Justicia y la idea sigue siendo la misma, darle justicia a todos los venezolanos, que haya justicia en Venezuela. Y ese es el espíritu que ha nutrido Primero Justicia todos estos años. Y ustedes saben que Primero Justicia lo que tiene de importante y de distinto a los otros movimientos políticos es que es un equipo, es un colectivo. Y ese sentimiento justiciero hoy se siente lleno de dolor, de frustración, pero al mismo tiempo de dignidad. No, no, no. Tú no puedes hablar de dignidad, mucho menos con esa cara que te gastas. O sea, ¿cómo pretendes tú pronunciar la palabra dignidad llamándote Julio Borges? Eso es imposible, eso es matemáticamente imposible, eso es científicamente, eso está, desde el punto de vista moral, eso está vetado. Tú no puedes pronunciar la palabra dignidad. Esa palabra que tienes allí escrita, tú no puedes hablar de dignidad. Es imposible, Julio Borges. Es imposible. El día que repartieron la dignidad, tú no llegaste. El día que repartieron las bolsas del club con la dignidad, con la coherencia, con la sensatez, tú no estabas. Tú no llegaste. Tú no te montaste en ese autobús. Tú llegaste el día que repartieron las cejas. Pero el día que repartieron la dignidad, tú no llegaste. ¿De qué vas a hablar tú de dignidad? ¿Y qué espíritu justiciero? ¿Cuál es justiciero, chico? Justicia sería que te callaras. Justicia sería que los venezolanos no tuviésemos que soportar ver tu asqueroso rostro nunca más. Justicia sería que no tuviésemos a los mismos dirigentes desde hace 23, 24, 25 años diciendo las mismas estupideces y dándonos clases de moral. ¿Con qué moral vienen ustedes a hablarnos de política cuando tú, Capriles, Locoldo, María Corina, Ramón Jayú, Rosales, Pablo Pérez, Henry Falcón, Ismael Maizanta García, todos ustedes, malditas lacras, son los que han permitido que el chavismo permanezca en el poder? Dignidad. 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 ¿Qué sabes tú de dignidad? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de dignidad? Nada. Y les quiero explicar por qué. Desde No expliques. No aclares que vas a oscurecer. hace muchos meses, un grupo dentro de Primero Justicia venía tomando decisiones o haciendo cosas que no estaban bien. Por ejemplo, en la primaria, negaron que hubiera primaria, no querían que hubiera primaria, hicieron todo para que no hubiera primaria. Luego quisieron ir en contra de la candidatura de Edmundo González. Luego el 28 de julio tampoco hicieron nada. Y llega hasta el momento de hoy, donde aceptan una tarjeta política nueva cuando todos los partidos están ilegalizados. Aceptan ser habilitados cuando todo el mundo está inhabilitado. Y al mismo tiempo aceptan romper la Constitución al ir en una lista nacional que no existe. Julio Borges está defendiendo ¿cuál constitución? La constitución del chavismo, la constitución del 99. Porque ellos son chavistas. Ellos son la oposición del sistema chavista. Una mesa de tres patas. Ni en las leyes ni en la Constitución. De manera que estas personas no es que han sido expulsados. Ellos expulsaron al pueblo venezolano de su corazón. Ay, imagínate tú. Está hablando de el corazón del pueblo. Del corazón del pueblo del que hablaba Chávez. Porque estos bichos son todos, son chavistas inspectores. Ellos expulsaron el sentimiento justiciero de su propio corazón y su alma. Tú tienes el alma embutida en una licra de Animal Print. Tú eres una vieja maldita del clan. Eso es lo que eres tú. Tú eres una vieja maldita del clan. Te sale lápida también. Te sale marimba también, ¿ven? Ellos expulsaron la Constitución como herramienta de lucha. Es decir, Julio Borges defiende la Constitución del chavismo. La confesión de parte relevo de prueba. Ellos han expulsado también a la verdad. Ellos han expulsado el sentido de darlo todo por el cambio en Venezuela. De manera que lo que está pasando tiene claramente una razón de ser. Hay quienes prefieren salvarse que salvar a Venezuela. Y en ese sentido, yo pensaría que lo lógico más bien, en lugar de salir por la puerta de atrás de la historia, es que se hayan puesto de lado. Pero son ellos quienes han decidido este camino que el país rechaza y que Primero Justicia rechaza. Lo que quiero afirmar también es que vamos a seguir todos en la lucha por una Venezuela unida, distinta y de justicia. Es lo que nos corresponde y es lo que nosotros vamos a lograr. Maduro va a salir del poder y todo esto tendrá en su momento una realidad que el pueblo venezolano
exigirá cuentas. ¿Quiénes hicieron, quiénes no hicieron, quiénes se vendieron? Ah, porque el vendió ahora es Capriles, hoy. No en el 2013, cuando recibió al menos 15 millones de dólares de financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña, tal cual como denunció el presidente de Odebrecht para Venezuela, Eusebio Acevedo. En aquel momento no se había vendido, no se vendió en aquel momento, se alquiló, o es que repartió. Ahora aquí a todos se les olvidó el rol de Juan Carlos Caldera recibiendo el Real de Ruperti, a todos se le olvidó las acusaciones de Odebrecht, a todo el mundo se le olvidó el rol de esa sabandija que es Eudoro González de Llán, a todo el mundo se le olvidó de dónde salió Luis Parra y el otro loco del estado Anzoátegui, Brito, que estaban en el seno de Primero Justicia. A todo el mundo se les olvidó dónde salieron esas sabandijas. No, y ahora habla de dignidad, está lacra. ¿De qué dignidad puede hablar una persona que se llame Julio Borges? De ninguna. Tú naciste sin dignidad. Tú naciste sin dignidad. El día que tú naciste, no nacieron los dignos. Nacieron los Julio Borges. Y la cosa es tan terrible que entonces aparece, porque además de eso, esto es importante. Yo creo que aquí es importante hacer una breve reseña histórica. Porque de las reseñas históricas es que sale la comprensión de esta cosa. Estimados amigos míos. Primero Justicia surge como una organización no gubernamental encargada de promover el ejercicio de la justicia de paz. Se había creado en Venezuela la figura de los jueces de paz y unos estudiantes o recién graduados de Derecho de la Universidad Católica que se conocían desde que estaban en bachillerato, porque estudiaron en el Santiago de León de Caracas, porque estudiaron en el Colegio San Ignacio, porque fueron a las mismas universidades, porque jugaban en los mismos, sus papás jugaban, las mamás jugaban canasta y los papás jugaban golf juntos. Decidieron fundar una organización no gubernamental llamada Primero Justicia. Esa organización se iba a encargar de promover la justicia de paz, fundamentalmente en Caracas. Los principales promotores de aquella organización fueron dos jóvenes llamados Julio Borges y Leopoldo López. Para aquel entonces, Enrique Capriles andaba en otra cosa. Enrique Capriles logra llegar a diputado en el año 98 gracias a que su primo, el Coco Capriles, cedió el espacio que tenía guardado en las listas de COPEI a cambio, dicen, de una retribución económica al secretario general de COPEI de aquel entonces, llamado Donald Ramírez, para que su primito, Enrique Capriles Radonsky, figurara como número 4 en la lista al Congreso Nacional por el partido COPEI, por el estado Zulia. Mientras eso ocurría, Julio Borges y Leopoldo López estaban bregando la construcción de una ONG llamada Primero Justicia para promover la justicia de paz. Para constituir dicha organización no gubernamental, consiguieron financiamiento público a través de PDVSA, donde trabajaba la mamá de Leopoldo. La mamá de Leopoldo, que era directiva de aquella PDVSA, consiguió que a su niño querido y adorado, que había también trabajado en PDVSA, le donara a la empresa estatal $15,000 para la constitución de dicha ONG. Constituyen esa ONG y ocurre otro evento, que es el logro que obtiene Julio Borges al presentar un programa de televisión donde él iba a ser un juez de paz que iba a resolver conflictos que hubiese en las comunidades. Ese programa de televisión que lo transmitía el canal RCTV se llamaba Justicia para Todos. En ese programa, en el año 98, 97, 98, por ahí, 98, se da a conocer Julio Borges como el juez del programa Justicia para Todos. Allí empieza y alcanza cierta fama como el tipo severo que resolvía los problemas con criterio jurídico. Y en el año 98 llega Chávez a la presidencia y arranca el proceso constituyente. Arranca el proceso constituyente en el año 99, burlando todo lo establecido en la Constitución del 61, y estos muchachitos deciden lanzarse a la constituyente. Julio Borges, Leopoldo López
Y otros jóvenes que andaban por allí, que si bien no moraban bajo la misma organización, poco a poco se van decantando y terminan unidos. Se lanzan a la constituyente y pierden. Julio Borges, Leopoldo, Gerardo Blay, que se lanzó por su cuenta luego de haberse hecho famoso por haber impugnado el tema del referendo para convocar la constituyente, etc. Cuando se elabora la Constitución del 99, y estoy contando la historia completa paso a paso porque creo que es importante, en el año 99, cuando se elabora la Constitución, vienen las famosas megaelecciones del año 2000. En el año 2000, luego de aprobada la nueva Constitución, se realiza una elección en julio del año 2000 para elegir parlamento, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a los consejos legislativos. ¿Ok? Por eso se llamaron mega elecciones. En aquel momento, ¿quién era el hombre fuerte de la oposición a Chávez en el área metropolitana? Un hombre llamado Enrique Mendoza, que era el gobernador del estado Miranda. Enrique Mendoza decidió constituir un grupo, una coalición, para quedarse con todo lo que pudiese quedarse en el estado Miranda, a nivel de alcaldías, pero sobre todo a nivel de Asamblea Nacional. Y gracias a eso, mete a Enrique Capriles como candidato a la alcaldía de Baruta, a Leopoldo López como candidato a la alcaldía de Chacao, repite Enrique Mendoza como candidato a la gobernación de Miranda y confeccionan una lista. Y Primero Justicia se convierte en partido en contra de la opinión de todos los que formaban la ONG que querían seguir promoviendo la justicia de paz. Rompen, se quedan con el nombre y lo convierten en partido. Pero el logro de esa elección no fue de Primero Justicia, fue de Enrique Mendoza, que era el portaaviones. Y gracias a ese portaaviones llegan a diputados Julio Borges, Gerardo Blay, Leonardo Carvajal, creo que era el negro, no. Carvajal es el de la otra ONG. Se me olvidó el nombre del negro. Le decían el negro. Por ahí anda todavía. Llega Ramón José Medina. Y llega por otra lista Liliana Hernández, que llega en las listas del partido del Edema por Libertador. Y ya Carlos Ocariz llega también a diputado. Ya estando en la Asamblea Nacional, Liliana Hernández se va para Primero Justicia. Y en efecto, ese partido se mantiene un poquito allí hasta el 2006. En el 2006 se dividen porque Julio Borges se lanza a la presidencia y Leopoldo López no lo apoya internamente. Y Julio Borges expulsa a Leopoldo López con el apoyo de Capriles. Y expulsan a Leopoldo López, a Liliana Hernández, a Gerardo Blay, a Del Salamenza y creo que una buena cantidad de dirigentes regionales. Esa es más o menos la historia. Por lo tanto, amigos míos, cuando a mí me vienen ahorita con este show, lo que se constituyó después como Primero Justicia fue una recolección de chatarra política proveniente de todos los partidos, de Acción Democrática, de COPEI, de Nuevo Tiempo, de la Causa R, del MAS, del Partido Comunista, del chavismo. Uno de los dirigentes que desde la Causa R, una sabandija, un tipo que es economista y no le conocemos un solo logro como economista, es una sabandija llamada José Guerra. Este es otro que nació el día de los dolores, pero no el día de la dignidad. Bueno, el que sale a defender a Capriles es esta sabandija. Hablar de leyes, de estatutos y de estupideces. Y es aquí cuando uno dice, de verdad, ¿qué hemos hecho los venezolanos para merecernos esta gentuza? Compañeros justicieras de Caracas, me estoy informando por redes sociales, siendo yo miembro de la Junta de Dirección Nacional, de que se expulsó del partido a varios compañeros, entre ellos Enrique Capriles, a Tomás Guanipa, a Juan Requesén, a Amelia Belisario y a Pablo Pérez. Esto es una arbitrariedad. En un documento emitido por redes sociales sin firma, usando y usurpando las siglas del partido. El artículo 10, numeral 4 de los estatutos vigentes, dicen que para expulsar a un militante y perder la condición de tal,
se requiere la sanción del tribunal disciplinario. Y el tribunal disciplinario no ha dicho que esos compañeros están expulsados. Esto es una arbitrariedad y un manejo autoritario del partido. En Caracas hemos mantenido, en medio de las diferencias, un clima de relativa armonía, respetándonos unos con otros. Pero no puedo yo tolerar que, siendo yo miembro de la Junta de Dirección Nacional, unas personas que manejan las redes sociales del partido y todos los recursos del partido lo utilicen para cometer este tipo de arbitrariedades. Mantengamos la unidad en Caracas. Hagamos todo lo posible para que este partido sobreviva a esta situación tan grave que está viviendo. Cuenten conmigo para eso, pero no para expulsión, no para tener en la mano la guillotina, para quitarle la cabeza a varios compañeros que han estado con nosotros en la lucha durante tantos años. Llamo a la sindéresis y a los compañeros que tomaron esa decisión, que pongan los nombres, porque este es un documento sin firma, usando las cuentas del partido, que pongan, que se atrevan a poner los nombres de quienes decidieron esa medida, porque la Junta Nacional de Dirección del Partido ni el Tribunal Disciplinario ha dicho nada sobre expulsiones. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Este José Guerra fue el cómplice de Pablo Medina y Aristóbulo Istúriz para sabotear, como empleado del Banco Central de Venezuela que era, la subasta, el evento donde se iban a abrir los sobres de la subasta pública que se hizo más exitosa en la historia de las privatizaciones de Venezuela, que se hizo de la CanTV. Este bicho es un comunista de su más tierna edad, una sabandija. Bicho que fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Central, que es un reducto de ideas estatistas y comunistas. ¿Qué vas a estar hablando tú de firma, ni de estatuto, ni de nada, si tú eres una sabandija que nunca en tu vida has trabajado? Jamás has sudado la camisa trabajando, lo que has hecho es hablar gafedades. ¿Qué dejaste tú como diputado el tiempo que estuviste en la Asamblea Nacional? Telaraña y lagaña fue lo que dejaste. Estos son unos pobres diablos, estos son unos indigentes. A mí había mucha gente que me estaba reclamando, oye, que no, pero ¿por qué no hablas de las elecciones? ¿Por qué no hablas de este tema? Porque yo no hablo de imbéciles. Yo no hablo de imbéciles. No, que si en Acción Democrática a mí que me importa lo que hagan esos imbéciles. Esa gente no le importa a nadie. Nadie está hablando de la politiquería venezolana. A nadie le interesa esta gentuza. Nos interesa ya para hacer la autopsia cuando vemos el cadáver. Pero llevarle el día a día a estos imbéciles, que lo que hacen es discutir estupideces y que su única función en la vida es actuar como la bombona de oxígeno y la bolsa de colostomía del régimen. Les dan oxígeno y les recogen el pupú. Para eso es para lo que sirven ellos. Para eso es para lo que sirven. Y para mentir y para engañar a la gente. Todos ustedes que se decían caprilistas son los culpables de esto. Todos ustedes que repetían hasta el final son los culpables de esto. Porque ustedes son los que han amparado a esta clase política representándolos a ustedes. Ellos son representantes de ustedes. Capriles. A Capriles lo inventaron ustedes. Los jalabolas. Las focas. Las viejas del club azules. Son exactamente lo mismo. Acríticos. Y ahora entonces hay que fusilar a Capriles. Pero si Capriles era fusilable desde el día que permitió que Hugo Chávez se invistiera de presidente sin hacer el juramento el día de la toma de posesión del 99. Cuando entregó el Congreso siendo presidente de la Cámara de Diputados. Cuando entregó la presidencia a Maduro. Capriles es un traidor desde su más tierna edad. ¿Qué le sorprende aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué? ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? Si ni siquiera eres capaz de declarar impuestos cuando estás en los Estados Unidos y no declaras impuestos. Eres un evasor, eres una sabandija. Easy Tax To Go ordena tus finanzas personales, empresariales, corporativas, comerciales para que la declaración de impuestos la hagas a tiempo. Todavía quedan, estás a punto de que te traten como un leíto o peor aún como un Capriles. Easy Tax To Go con su analista Estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García también te ofrecen los cursos de formación para que tengas cultura tributaria o, ¿por qué no?, para que te certifiquen como preparador de impuestos para terceros, sea personas o sean corporaciones. Easy Tax To Go es la gente en materia de impuestos en los Estados Unidos. Y si se trata de preparar nuestro próximo viaje, Escocia.
Hablemos de Escocia en castellano. Prepara tus viajes a Escocia para que conozcas esa bella tierra y que sea una experiencia inolvidable. Olvida a Capriles, pero a Escocia jamás. Al buen whisky jamás. A la maravillosa comida escocesa jamás. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza ya tu maravillosa vacación con la gente de Hablemos de Escocia en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Mira, por cierto, que la gente de Citas Tu Gómez reclama siempre. Me dice, dile a la gente que cuando vengan con cualquiera de los servicios, que vayan a solicitarnos a tu nombre, o sea, que vienen de tu parte, cuando nos contrate le vamos a regalar la taza fuera esa bandeja. ¿Qué más quieren? Por favor. Y de Best of the Best, la gente de Best Pro, es mi gente. Best Pro Digital Marketing, todos tus contenidos audiovisuales y la gestión de tu canal YouTube, déjala en manos de los mejores. Best Pro Digital Marketing, the Best of the Best. Hay otra cosa que nosotros hemos vivido en innumerables ocasiones, que es el famoso caso de los hermanos falsarios. ¿Qué son los hermanos falsarios? La oposición falsaria acostumbra a vender la idea de que hay un hermano bueno y un hermano malo, de que hay un hermano nuestro y un hermano de ellos, y que ellos además, qué horrible, la familia, él ha puesto de primero sus intereses por encima de la vinculación familiar. Eso nos lo vendieron con los hermanos Escarrá, que supuestamente Germán Escarrá era el bueno y Carlos Escarrá era el malo. Les informo, era el malo y el peor. Eso nos lo venden con los Medina, con Pablo Medina y la hermana. Eso nos lo venden con Didalco Bolívar y la hija. No, la hija es buena, el papá es el malo. Eso nos lo venden con los Villegas. No, que Ernesto Villegas es el chavista, Vladimir Villegas es el bueno. Eso nos lo han vendido con distintos personajitos. Ahora nos lo vienen a vender con los Guanipa. Resulta ser que el pobre Juan Pablo Guanipa está en la clandestinidad. Está tan clandestino que ya entrevista todos los días. Y se hace un video todos los días cantando para ponerlo en las redes sociales. Clandestinísimo está. Súper clandestino. No, el malo es Tomás. Tomás es el malo. Tomás es el alacrán. Juan Pablo no. El hermano bueno, el hermano malo. ¿Otra vez vamos con esa? Otra vez vamos con esa. Le hizo una entrevista, pero ¿cómo no? ¿Quién más podía entrevistar a Juan Pablo Guanipa? Charla Pachangola. Por cierto que Charla Pachangola hizo un gran esfuerzo por hacer una pregunta. Casi se le incendia la cabecita. La pregunta fue buena, o por lo menos ella lo intentó. Así que eso lo lamento profundamente. Ellos han quedado excluidos del partido. Todos los que han aparecido en listas nacionales, estadales, han quedado excluidos del partido. Y bueno, nos toca seguir adelante, nos toca asumir una lucha, que es la lucha por lograr que el país sea un país libre y democrático y por lograr que se respete la voluntad del pueblo y que se concrete el cambio político. Esa es la lucha que tenemos que seguir librando. Pero Juan Pablo, esto es más que la exclusión de estos, creo que son cuatro personas, de un partido político. Aquí hay una explicación que dar. Porque hasta hace unas horas antes del anuncio de saber que ellos aparecían en esa lista, por lo menos Capriles estaba inhabilitado. Entonces, ¿cómo es que pasa de estar inhabilitado a estar habilitado en una tiranía que te tiene a ti en clandestinidad, que tiene a María Corina Machado en clandestinidad y que tiene al presidente electo el 28 de julio en el exilio? ¿Qué tiene que haber sucedido allí? Ustedes lo llaman negociación. ¿A qué se refieren con esa negociación? Ella hizo el esfuerzo de hacer una pregunta. Ella hizo el esfuerzo, se devanó. No, esto amerita una explicación. Pero si tú haces una pregunta como esa, después de hacerla, tú tienes que exigir que te la respondan. Y no permitir que el entrevistado se te vaya por las ramas. ¿Adivina qué pasó? No, mira, yo honestamente no sé qué pudo haber pasado allí, pero evidentemente que tiene que haber algún contacto con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para que haya habilitado a esas personas y además para que les haya dado la autorización para conformar un partido político, porque es que no solamente es la habilitación, es que les han dado una tarjeta electoral y eso evidentemente que tiene que pasar por un proceso de negociación con el régimen. Yo siempre he dicho que las negociaciones son válidas cuando son institucionales, cuando la alternativa democrática se reúne, conforma una comisión y con apoyo internacional busca conversar y negociar
con el régimen especialmente para que se den condiciones electorales o para que haya la salida del régimen del poder, que es lo que operaría en este momento, ¿no? En este momento una negociación tendría que ser para que el régimen salga del poder. Cuando las negociaciones son parciales, cuando las negociaciones son personales, le hacen un daño profundo a toda la unidad democrática, y eso está demostrado en el transcurso de estos 26 años que tienen Chávez y Maduro en el poder. Así que yo no puedo avalar, nunca lo he avalado, ningún tipo de negociación ni de conversación con el régimen que no sea por la vía institucional. Es decir, ¿qué significa la vía institucional con una organización criminal en el poder? Número 1. Número 2, cuando él dice que es válido siempre y cuando sea institucional y que es imposible participar en unas elecciones sin un contubernio con el régimen, quiere decir que ustedes negociaron con el régimen para que le dejaran inscribir a Edmundo González Urrutia, ¿no es así? Entonces, la pregunta es, ¿se es un alacrán por sentarse con el régimen criminal cuando a ustedes les conviene? Cuando a ustedes no les conviene, eso será un alacrán. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí ahora? Vamos a tener al guanipa bueno y al guanipa malo. Cada quien escoja el que le conviene. Entonces, cuando se tenga que hablar de la unidad y del sacrificio, van a usar a este pendejo que está supuestamente en la clandestinidad. Una clandestinidad que es más frágil que la credibilidad de Carla Angola. Y van a tener entonces al otro, al Tomás Guanipa, y por supuesto, esto va a ser una novela. Y van a ver reportajes, y van a ver a la Gran Aldea Amarilla, que es el medio de Julio Borges, diciendo toda la cantidad de estupideces que van a poder decir, y van a empezar la campaña, la guerra de los tronos, el Juego de Tronos, que va a haber en los medios, entre los periodistas que siguen con el caprilismo y los periodistas que quedarán dentro de la Aldea Amarilla sin cuadrarse con Capriles. La orden ahora es destruir a Capriles. La orden ahora es destruir a Capriles cuando lo estuvieron defendiendo por hacer lo mismo todos estos años. Lo que pasa es que cambió el amo. Ahora vamos a escuchar las peores barbaridades de Capriles. Ahora vamos a escuchar a todas estas niñitas que en las redes sociales defendían a Capriles y que se decían caprilistas y que se ponían el apellido Capriles hasta eso llegaban. Se ponían Gabriela de Capriles defendiendo lo indefendible. Esa gente que vivió tranquilamente bajo el paraguas de las nóminas de la gobernación de Miranda, no, ya, esa gente verá qué hace. Y entonces aquí el planteamiento es uno solo, amigos míos. El planteamiento viene siendo el mismo. Son falsarios y son prostibularios. Esta gente no va a cambiar. Esta gente no es opositora. Mañana queda electo Capriles diputado y estos tipos van a decir, bueno, hay que hablar con Capriles porque Capriles es diputado. Mañana van a hablar de unidad y usted, si usted es un alcahueta, usted va a decir, tiene que haber unidad, no importa, tiene que haber unidad, y van a buscar otra candidatura y van a pedir que María Corina abrace a Capriles porque hay que hacerlo por la unidad de los imbéciles. Claro, tienen razón. Ustedes tienen que estar unidos. Ustedes son una sabandija. Ustedes son parte de la desgracia del país. Cuando usted aplaude a un politiquero, usted es parte de la desgracia del país. Usted se merece ese politiquero. Todo el que aplaude a Capriles acríticamente se merece a Capriles. Todo el que le aplaude las malditas cejas esas de asfalto a Julio Borges se merece a Julio Borges. Se merece tener a Julio Borges eternamente. Y la vaina es que Julio Borges tuvo 5 hijos. Unos quintillizos tuvo. Imagínense usted si lo mete a todos en la política. Aquí no nos iremos a salvar nunca de esa indignidad, de ese atajo de batracios al servicio de la ignominia en contra de la nacionalidad venezolana. Esos indigentes de la política. ¿De qué vive Julio Borges? Quisiera yo saber. Porque aquí a todos no son ricos de cuna, coño, pero yo no sabía que había. Venezuela debe ser el país donde más millonarios por metro cuadrado hay en la politiquería. Eso no ocurre ni en Suiza. Hay tanto millonario en la política. Nadie explica. Nadie dice. Y además de eso, pretenden que los demás nos montemos en su línea informativa. No, hay que decir que Capriles es un alacrán. ¿Cuándo no lo ha sido? ¿Cuándo no lo ha sido? ¿O es que acaso un alacrán puede andar tranquilo viviendo con las ranas sin picar ninguna? No. Si usted vivía con un alacrán es porque usted es un alacrán también. Al fin y al cabo, ¿dónde termina esto? Toda esta gente tiene que irse al mismo sitio. Tienen que irse todos a donde pertenecen. Y es a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? ¿Tú, Chávez? Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite,
Lara Farías Chávez está en el infierno.